En esta experiencia vamos a determinar el volumen molar del hidrógeno gaseoso por un procedimiento bastante similar al que hemos empleado para determinar el volumen del volumen molar del oxígeno. Repasemos, el volumen molar, que se designa con este símbolo, la B con la rayita arriba, es el cociente entre el volumen ocupado por una masa de gas dividido los moles presentes en ese volumen. El volumen molar, que se expresa en litros sobre mol, es una propiedad intensiva ya que es el cociente de dos propiedades extensivas. Sabemos que en condiciones normales de presión y temperatura, o sea, a 0 grados centígrados y una atmósfera, el volumen molar de cualquier gas es 22,4 litros sobre mol. ¿Qué pasa a otras presiones y temperaturas? Bueno, asumiendo comportamiento ideal, lo despejamos fácilmente de la ecuación del gas ideal. Nos queda que P sobre N, o sea, el volumen molar es RT sobre P. O sea, el volumen molar de un gas, asumiendo comportamiento ideal, es igual a la constante R por la temperatura absoluta sobre la presión. Ahí vemos claramente entonces la dependencia del volumen molar con la temperatura y la presión. Este es el volumen molar teórico, calculado a partir de la ecuación del gas ideal. No es eso lo que nos interesa, lo que queremos hacer es determinar experimentalmente el volumen molar. Y lo vamos a hacer de esta manera. El volumen molar determinado experimentalmente es esto. Vamos a medir el volumen de una cantidad de hidrógeno y vamos a medir los moles presentes en ese volumen y vamos a hacer este cociente y vamos a calcular el volumen molar experimental. Este otro volumen molar teórico también lo vamos a calcular para tenerlo como valor de referencia con el cual vamos a comparar el valor que nosotros vamos a obtener. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a generar hidrógeno gaseoso mediante reacción química entre el zinc metálico y ácido clorhídrico acuoso. Aquí tenemos la ecuación correspondiente a esa reacción. Zinc más 2 moles de ácido clorhídrico nos dan como resultado cloruro de zinc acuoso e hidrógeno gaseoso. El procedimiento que vamos a emplear, el dispositivo experimental, es este: un tubo de ensayo en el cual vamos a poner una masa exactamente pesada de zinc, finamente dividido en polvo, y le vamos a agregar ácido clorhídrico acuoso 1 molar. Este tubo tiene una tapa y una manguera de látex que está conectada con un tubo en U que entra en una probeta invertida que inicialmente va a estar completamente llena de agua y sumergida en un vaso de precipitado. Cuando se produce la reacción, se genera, como dijimos, hidrógeno gaseoso. El hidrógeno va a viajar por esta manguera y va a entrar en la probeta y vamos a ver un burbujeo en el agua de la probeta. Y bueno, se van generando una fase gaseosa. Este volumen de esta fase gaseosa va a ir creciendo hasta que cuando se consuma totalmente el zinc, se terminen los reactivos, termina la reacción, el burbujeo lógicamente va a cesar y la fase gaseosa va a alcanzar un valor de volumen estable que vamos a medir. Entonces, cuando concluye el burbujeo, acá no vamos a calentar como en el caso de la descomposición del clorato de potasio. Acá no, primero porque el hidrógeno es muy inflamable, explosivo, así que cuando hay hidrógeno no es conveniente tener ningún mechero encendido. Pero además no es necesario, la reacción ocurre a temperatura ambiente. Si queremos acelerarla un poco, se puede calentar, pero no con un mechero. Se puede cargar un vaso de precipitado con agua caliente y sumergir el tubo de ensayo ahí. Pero no es necesario, en realidad a temperatura ambiente la reacción ocurre. Bueno, una vez que concluye el burbujeo y la fase gaseosa alcanza un valor estable, nos va a quedar algo así, ¿no? La probeta sumergida con un cierto volumen de la fase gaseosa. La fase gaseosa va a estar formada por hidrógeno y vapor de agua. No nos olvidemos que esta fase gaseosa está en contacto con el agua, de modo que va a estar el vapor de agua en equilibrio con el líquido. O sea que la presión de la fase gaseosa va a ser la presión del hidrógeno más la presión de vapor de agua, la cual depende de la temperatura. A nosotros nos interesa la presión del hidrógeno. Entonces vamos a tener que restar la presión de vapor de agua. Para eso vamos a medir la temperatura y vamos a buscar en bibliografía el valor de la presión de vapor de agua a esa temperatura. Otro dato que necesitamos buscar es el valor de la presión atmosférica. Para eso consultamos al servicio meteorológico que nos digan la presión atmosférica del día que hacemos la experiencia. Esa presión atmosférica va a estar actuando acá, sobre el agua, sobre el líquido que está expuesto a la atmósfera. La presión de la fase gaseosa puede ser igual, mayor o menor que la atmosférica. Serían iguales si los niveles de líquido dentro y fuera de la probeta fuesen iguales. Ahí podríamos decir que la presión atmosférica es igual a la presión de la fase gaseosa. Pero en un caso como este no. Acá la presión, en un caso así, donde el volumen, donde la altura del líquido dentro de la probeta es mayor que afuera, acá es porque la presión de la
fase gaseosa es menor que la atmosférica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ese H, esa altura que medimos, hay que medir con una regla esa diferencia de altura, que nos va a dar una diferencia de presión, pero en milímetros de agua, porque el líquido es agua. Esa diferencia de altura, para convertirla a milímetros de mercurio, que es la unidad más frecuente, hay que multiplicar entonces esa altura que medimos con la regla, multiplicarla por la densidad del agua y dividirla por la densidad del mercurio líquido, y ahí tendríamos esa diferencia de presión expresada en milímetros de mercurio. Entonces podríamos decir que la presión de la fase gaseosa es igual a la presión de la presión atmosférica más o menos H. Si es esta situación sería menos, ¿no? Pero si el volumen, si la altura de la fase la altura del líquido dentro de la probeta fuese menor que afuera, entonces diríamos que es más, pero en este caso sería menos. La presión de hidrógeno más la presión de vapor de agua, esa es la presión de la fase gaseosa, es igual a la presión atmosférica más menos H, y por lo tanto la presión de hidrógeno, que es lo que finalmente queremos calcular, es la presión atmosférica, que como dijimos la averiguamos del servicio meteorológico, menos la presión de vapor de agua, que la buscamos en la bibliografía conociendo la temperatura, más o menos la altura, la presión hidrostática debido a esa diferencia de altura, que esa la obtenemos con una regla. Cuidado al hacer esta sucesión de sumas y restas, donde inicialmente las presiones van a estar todas en distintas unidades, porque la presión atmosférica que nos da el servicio meteorológico está en hectopascales, la presión de vapor de agua que obtenemos de la bibliografía está en milímetros de mercurio, y este H inicialmente va a estar en milímetros de agua. Hay que convertir todas a la misma unidad para poder sumarlas o restarlas. Entonces, ¿cómo vamos a tratar los datos? Bueno, dijimos que queremos que el zinc se consuma totalmente, entonces vamos a poder decir por estequiometría que los moles de hidrógeno generados son iguales a los moles de zinc. Para eso es necesario que el zinc se consuma totalmente, o sea que sea el reactivo limitante. Vamos a poner una cantidad de aproximadamente 0,3 gramos de zinc. ¿Qué volumen de ácido clorhídrico 1 molar necesitamos? Acá hacemos el cálculo. Para 65,4 gramos de zinc, que son un mol, necesitaríamos 2 moles de ácido clorhídrico. Para los 0,3 gramos de zinc que vamos a emplear, necesitaríamos 9,2 por 10 a la menos 3 moles de ácido clorhídrico. Esa sería la cantidad estequiométrica, y dado que vamos a usar ácido clorhídrico 1 mol sobre litro, eso nos da que necesitaríamos 9,2 mililitros de ácido clorhídrico. Esa es la cantidad estequiométrica de ácido clorhídrico que tendríamos que poner en el tubo para consumir totalmente el zinc. Bueno, vamos a poner 25 mililitros, o sea, un gran exceso para asegurarnos que el ácido clorhídrico esté en exceso y que el reactivo limitante sea el zinc y se consuma totalmente. Entonces, repasemos los datos que tenemos que recoger de esta experiencia. La masa de zinc, que tiene que ser alrededor de 0,3 gramos, pero tenemos que pesarla exactamente en balanza analítica. Este dato no es muy importante, simplemente tenemos que el volumen de ácido clorhídrico tiene que ser alrededor de 25 mililitros para asegurarnos que tenemos un gran exceso y que el reactivo limitante va a ser el zinc. Este dato no lo vamos a usar después en el cálculo del volumen molar. Tenemos que medir el volumen de la fase gaseosa que queda finalmente en la probeta. La presión atmosférica la buscamos en el servicio meteorológico, la temperatura ambiente y la temperatura del agua, y de esa temperatura buscar en bibliografía el valor de la presión de vapor de agua a esa temperatura, y el H, la diferencia de alturas entre los niveles dentro y fuera de la probeta. Bueno, con eso hacemos los cálculos. Dijimos que los moles de hidrógeno son iguales a los moles de zinc, y esos son la masa de zinc sobre el peso atómico del zinc. Así que con eso tenemos los moles de hidrógeno. Entonces el volumen molar del hidrógeno experimental es el volumen de la fase gaseosa que medimos en la probeta dividido los moles de hidrógeno. Ahí tenemos el volumen molar experimental. Como vemos, no necesitamos la presión, ni la temperatura, ni la presión atmosférica, ni la presión de vapor de agua, ni nada para calcular el volumen experimental. Lo calculamos con el volumen de la fase gaseosa y los moles, nada más. ¿Para qué necesitamos ahora todo lo otro que dijimos? Para calcular el volumen molar teórico y poder comparar con este valor. Entonces, para calcular el volumen molar teórico, que es R por T sobre la presión de hidrógeno, ahora sí necesitamos la temperatura absoluta y la presión de hidrógeno. Dijimos que era la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua más menos la presión hidrostática. Recuerden además que esto inicialmente va a estar todos en distintas unidades, habría que llevarlos todos a la misma unidad, y finalmente hay que expresar toda esta suma y resta de presiones, hay que expresarla en atmósferas para que sea compatible con
con el valor de la constante R. Y ahí nos va a dar entonces el volumen molar teórico para esa presión y temperatura. Ese valor de referencia es el con el cual vamos a comparar el valor que obtuvimos. Y ahí podemos calcular incluso el error de nuestra determinación. Hacemos el volumen molar experimental menos el teórico en valor absoluto, pero no nos importa si esta resta da positiva o negativa, y lo dividimos por el volumen molar teórico. Y eso lo multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje de error de nuestra determinación.